Buenas tardes. Este alumno nos favorece mucho, ¿eh? Además, Esto es de primero de calvo, ¿eh? Damos... luz cenital, va fatal. Y da mucho calor. Bueno, ya sabéis por qué estamos aquí, para inaugurar la exposición de Craig, que ya la habéis visto todos, así que no sé... ¿Nos podemos? Vale. Bueno, primero voy a presentarnos, aunque la mayoría nos conocéis, creo. Pero nosotros aquí venimos en calidad de miembros de Indague, que es la primera asociación y la única, creo, hasta ahora, la asociación española para la investigación y difusión del grafiti y arte urbano. Indague se constituyó en 2016 en Valencia y bueno, hasta entonces pues han ido entrando miembros. Actualmente somos aproximadamente unos 20, con gente fuera de España también, de Ecuador, de Finlandia, de Francia. Y bueno, pues Juan Antonio ha sido uno de los últimos fichajes y actualmente yo soy el presidente de Indague, que bueno, es una cosa también un poco circunstancial, porque nadie, bueno, no sé si alguien quería presentarse, pero salí yo elegido. Y bueno, pues si quieres, Juan Antonio va a hacer un poco un resumen de lo que vamos a hablar, que va a ser básicamente repasar la carrera de Craig Casterman, que es por el que estamos aquí hoy. Y bueno, te doy paso si quieres y explica un poco. ¿Qué hay? Buenas tardes a todos, gracias por venir. Tampoco queremos que esto sea una cosa como muy rigurosa y tal, ¿no? Si alguien se lanza a participar, oye, pues hablamos todos, ¿no? Y no tenemos que estar aquí dando una chapa Pues sí, de un cuarto de hora, 20 minutos ahí, David y te pego, ¿sabes? Que no se trata de eso, no de hacerlo un poco más atractivo y un poco más cercano, ¿vale? Como comentaba Ramón, lo que vamos a plantear es un pequeño recorrido rápido y sin profundizar en exceso de la carrera de Craig Casterman y de sus publicaciones. Empezando vamos, lo hemos dividido en tres bloques. Un primer bloque que está compuesto de su primera etapa, en la que él, decir de entrada que Casterman nunca se ha definido ni como un artista ni como un fotógrafo, sino que él siempre se ha dicho que es un profesor. Él es profesor. Y de hecho, su obra fundamental, el Getting Up, es el resultado del trabajo de sus alumnos. De lo que se trataba en un principio era de motivar a sus alumnos para que escribiesen e investigasen, porque él era profesor de literatura, no recuerdo exactamente. No, era profesor de inglés. Eso, de inglés, ¿vale? Y para motivar a sus alumnos a escribir, lo que hace es preguntarles qué es lo que les gusta a ellos, y todos sus alumnos les plantean que a ellos lo que les mola es el graffiti. Claro, y él desconoce esa situación. Entonces, como desconocedor, lo primero que plantea es, oye, pues escribir sobre esto, que os mola, ¿no? Y ya os corregiré yo lo que tenga que corregir a términos gramaticales o académicos. Y claro, eso para él fue como estallar, ¿no? Y a partir de ahí se produce, vamos a presentar una segunda etapa, que es la escritura de su tesis y la presentación de la tesis como el libro. En el segundo módulo, en el segundo bloque, hablaremos de algunos otros autores que son también pioneros de la investigación del graffiti, muy brevemente, quizás casi algo anecdótico, por citar a autores que son relevantes o que incluso pueden llamar la atención porque participan o participan de otro ámbito, de la literatura o de cualquier otra forma de arte. Y por último terminaremos con la investigación que realiza Indague de la obra de Casterman, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Indague con la obra de Casterman a día de hoy? Como os comentaba, esa primera etapa es el periodo de investigación en el que él se da cuenta, realmente hay otras personas que motivan la publicación de su tesis,
que es el... Ramón tiene Sí, un montón bueno. de anécdotas sobre esto. No, bueno, en realidad cuando Craig realiza este trabajo con sus alumnos, que realmente lo hace para motivarlos y para que hicieran algo, porque estos alumnos eran como los que no querían hacer nada, no querían estudiar. Entonces, claro, él se da cuenta también a raíz de ese trabajo que hay un material súper potente y entonces él al mismo tiempo está realizando unos estudios de doctorado, aparte de ser profesor, y la antropóloga Margaret Mead, claro, que es una antropóloga de esa época muy célebre, pues cuando ve eso le anima y le dice que tú tienes que hacer una tesis con este trabajo porque esto es la bomba y tal. Y entonces pues cuando él se plantea realmente pues, estudiar eso, realizar un trabajo de campo, entrevistas, y así es como comienza su tesis doctoral, que la defendió en el año 1979, que fue cuando yo nací, por ejemplo. O sea, imaginaos. Pensad que el graffiti en Nueva York comienza su explosión en el año 1972 aproximadamente. En el 71 fue también cuando salió la noticia esta de Taki famosa, y a partir de ahí hubo como un boom, sobre todo del tagging y del rating, y pues claro, entonces todos esos años es cuando se expande el graffiti más por la ciudad y cuando empiezan a interesarse numerosos investigadores, entre ellos Craig, que fue como el primero. Pues, no me gusta hacer así como una afirmación demasiado categórica, pero es la primera tesis que se conoce con un trabajo riguroso y con una disertación pues teniendo en cuenta los escritores de graffiti y un poco el contexto sociopolítico también del momento, que fue así como muy sonado también, la guerra que hubo, no solo la guerra de estilos, sino la guerra entre los políticos y los escritores. Y Sí, de hecho, a finales de los 70, principios de los 80 es cuando cuando se produce el declive y los políticos aprovechan un poco el graffiti, lo utilizan como una herramienta para desprestigiarlo a partir del trabajo de ciertos investigadores, de sociólogos que apoyan también la visión del alcalde, ¿no? Un alcalde que incluso aparecía dibujado en los metros y bueno, era un tipo peliagudo, ¿no? Un tipo un tanto oscuro, ¿no? Estamos poniendo unas fotos de las primeras que realiza Castellman para que veáis que las fotos no tienen no tienen matices artísticos, que eran más sociológicos que otra cosa, ¿no? Antes hemos visto una foto de un montón de chavales, de escritores, y aquí se ve lo que en términos de graffiti se llamaría como una especie del banco de los escritores, ¿no? El Writer Bench, que es el sitio donde se reunían y donde se pasaban las libretas y los black books entre ellos para que entre todos pues investigasen o se divirtiesen haciendo dibujos para sus amigos y para sus compañeros, ¿no? Que después eso se convierte casi en un tesoro muy preciado para los escritores, ¿no? Antes comentábamos, cuando estábamos hablando tú y yo, no sé, así estábamos pensando en por qué habían triunfado o por qué se habían hecho tan relevantes este tipo de estudios como los de Craig o como los de Chalfant y Martha Cooper. Y es verdad que hemos llegado un poco a la conclusión de que son personas que realmente se acercaron a los escritores, porque sabéis que a menos que sea escritor de graffiti, igual pasa hoy en día, pues seguramente si llegaba un tío y les decía, oye, que quiero entrevistaros, quiero haceros fotos, pues lo mandaban por ahí. Entonces, no sé, yo creo que eso era como muy permeable, como muy sí, impermeable, ¿no? Sí. Como muy de hermética, ¿no? El hecho de que se hayan acercado y que lo hayan tratado prácticamente como de tú a tú es como muy significativo. Sí, justamente eso lo comentábamos antes Ramón y yo, porque yo siempre he tenido la sensación de que tanto Castellman como Chalfant o Martha Cooper, las entrevistas que lee sobre ellos o los trabajos que han hecho, siempre se han presentado como personas muy humildes, ¿no? Ellos siempre han dicho, mira, nosotros lo único que hicimos fue poner la lente sobre esto que estaba aconteciendo y no había más pretensiones. El trabajo es de ellos, siempre claro, lo dicen, el trabajo de los escritores. Esto ha sido lo que ha sido, pero porque ellos lo han realizado. Es curioso porque
lo que plantean es, nosotros sacamos un poco esto a la luz, pero en otros barrios los chavales estaban haciendo otras cosas. Y esto pues se expandió, creció, pero nosotros no hicimos nada más que fotografiarlo o poner la lupa ahí, ¿no? Poner el objetivo y analizarlo brevemente. Pero nosotros somos alguien que desde fuera vino, se acercó con todo el respeto del mundo y poco más, pero no había ningún tipo de pretensión. Y eso para mí es algo fundamental, porque esos tres pilares, esos tres autores básicos y fundamentales muestran siempre una humildad y una honestidad que para mí es fascinante, ¿no? Que incluso choca con el mundo del arte en el que se ha convertido a día de hoy el graffiti, ¿no? O donde está llegando. Además hay un montón de anécdotas así entre este tipo de investigadores y escritores de graffiti, anécdotas en plan de amistad y tal, pero es que con Castellman, por ejemplo, pensad que a su defensa de tesis fueron los propios escritores a la defensa, incluso intervinieron. Entonces, no sé, me parece como muy... Porque en estas cosas no solemos ir tampoco por ponerlo. Como muy significativo, ¿no? Sí. Es como esa parte de la realidad del mundo suburbano se suma al aspecto académico cuando parece que hay un límite muy bien definido entre uno y otro, y aquí se rompe, y yo creo que eso es lo interesante. Sí, o sea, un poco a lo mejor lo que estamos tratando de hacer, claro, los que somos escritores de graffiti y también estamos en el mundo académico, tratando que ese mundo también se estudie, que crea un poco un marco teórico, pero que eso ya ocurrió, ya lo hizo en el 79 Craig, o sea que me parece como muy significativo. Yo creo que eso es bastante revelador, ¿no? Esta foto la comentábamos también en su momento cuando montábamos la charlilla, y queríamos que viese, exponer un poco eso, ¿no? El cómo se ve él en el cuartillo donde escribe y donde le da vueltas a la cabeza para poner en papel todo aquello que va investigando en ese trabajo de campo, en los metros, en las calles, con los chavales en el instituto. Las fotografías, las entrevistas que las grababa y luego había que transcribirlas en máquina de escribir, que supongo que sería un trabajo súper... Bueno, si hoy en día ya es un trabajo engorroso, pues con una máquina de escribir me lo imagino. Y luego las fotografías igual, que antes pues había que revelarlas y había que ordenarlas sobre una mesa, clasificarlas, y hoy en día las puedes ver en la pantalla y van volando, metiendo en carpetas. Entonces queríamos poner un poco en valor pues cómo se centra él en el desarrollo de su trabajo en ese cuartillo, en esa habitación donde escribe su máquina de escribir, pero cómo sale al metro, sale a la calle para rescatar toda esa información, ¿no? Para absorberla. Y bueno, y algo curioso es que la firma que aparece ahí al final de ese feed, que está guapísima. Que nosotros cuando la hemos visto hemos dicho, oye, mira esta firma que mortal, ¿no? No, pero sí, yo creo que la forma de abordar un trabajo de este tipo pues tiene que ser también pateándote en las calles, como hemos hecho siempre también los escritores cuando hemos ido a otra ciudad a buscar, por lo menos antes de internet, viajábamos a otras ciudades no para pintar a veces, sino para buscar fotografías, para echar fotografías. ¿Cuántas veces habré viajado yo, por ejemplo, a Alicante, que era la ciudad que me pillaba así más cerca de Murcia, más potente? O bueno, muchos de vosotros seguro que lo había hecho. Y hoy en día te metes en internet y buscas y puedes ver fotos de muchos sitios. Pero yo creo que tenemos que poner en valor ese tipo de trabajo de campo, porque es que tienes que estar ahí sobre el terreno para ver un poco la realidad y palparlo. Y eso es lo que hacía él, pues viajar por las líneas de metro y buscar los rulos y buscar a los escritores para entrevistarlos, para verlos en acción, para fotografiarlos. Sí, hay como una especie de espectacularización en última instancia de todo, ¿no? El mundo se ha convertido casi en un espectáculo donde nosotros entregamos parte de nuestra vida privada, y quizás esto ya no se convierta en un trabajo como romántico, ¿no? Algo romantizado. Pero no es lo mismo ver, evidentemente, y los escritores lo saben, ¿no? Cualquiera que disfrute un poco del arte, y más del arte en la calle, ir a ver el muro y ver las dimensiones, y ver el barrio, y ver la gente, y charlar con ellos, no es lo mismo que verla en el Instagram o que verla en cualquier página web, que sí, que está guay,
pero por supuesto hay una dimensión de eso que se llama el graffiti que no está presente. Y eso es quizás lo que haya que poner un poco en valor, ¿no? O de lo que se trate. Sí. Presentada. La tesis, ¿no? Sí, presentada, a ver si esto quiere pasar. Me está vacilando. Vale. Para terminar este primer bloque, queríamos presentar cómo su tesis, cómo él tiene la posibilidad, empezando a trabajar en la universidad, de publicar su tesis. Y esa es el primer libro, o la portada del primer libro, del Getting Up, que es su obra fundamental, que se tradujo luego como un libro, o sea, fue su tesis doctoral y que posteriormente se publicó como 3 años después, aproximadamente 2 años, 3 años. En el 82, la primera edición de Getting Up. Sí. Luego ya hizo más ediciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la segunda edición. Aquí está. Aquí esta me la regaló, me la dedicó. Y luego, bueno, no sé si continuamos y bueno, luego pues fueron saliendo otras ediciones, entonces no sé si pasamos ya al siguiente bloque, sí, que es la edición española. Es cierto, el año siguiente a la publicación en inglés, en 1980, no, al año siguiente no, porque fue en los 80 y la primera edición... La primera edición es del 82, la segunda impresión, porque se ve que lo vendió todo y le fue ahí bien, del 83, que es la que enseñó. Y después se hizo la publicación en castellano, que es del 87, ¿vale? Que se tradujo como Los grafitis, que es exactamente el mismo contenido de la obra original, pero traducida al castellano. Y bueno, Sí, está la anécdota que esta versión en castellano se produce porque el investigador, el ensayista, investigador y docente Juan Antonio Ramírez, que es un historiador del arte, pues en un periodo suyo de docencia en Estados Unidos, que estuvo en la Universidad de Columbia, ¿era? Sí. En la Universidad de Columbia, me parece, estuvo un año y claro, pues se ve que viajó también a Nueva York y flipó con los grafitis y entonces conoció la obra de Craig, se ve que llegó a sus manos el libro y pensó, esto tiene que traducirse, esto tenemos que aquí meter presión para que en España haya algo. Entonces, pues él fue el que me dio un poco para que la editorial Herman Bloom, ¿no? Sí, ¿Se llama? Herman Bloom. ¿Se llamó? Pues fue el que me dio un poco para que se tradujera al español y se editara una versión para España. Y eso es muy significativo porque, claro, en el 82 pensás que prácticamente no había graffiti en España. Entonces, ese libro, el de Craig, más Sue Wyatt y los documentales que ya había por entonces, el Wild Style y en el 83 Guerra de Estilo, son como las obras más significativas y las que hicieron que explotara el graffiti en España con esa referencia de Nueva York. Entonces, claro, por ejemplo, este libro no ha tenido tanto impacto en otros países europeos como España, porque no se tradujo, por ejemplo, al alemán, aunque también estaba la versión en inglés, pero no llegó allí de forma tan fácil como aquí. Entonces, la influencia en España y en Latinoamérica es muy grande de los grafitis. En otros países a lo mejor es el Uruguayán el que ha tenido más influencia. Lo bueno de que nos toca a nosotros es que pues, los grafitis era como un ensayo mucho más desarrollado que el Uruguayán, que sí que es verdad que tenía unas fotos más profesionales de Henry Chanfran y Martha Cooper, pero es verdad que la teoría estaba mucho más desarrollada obviamente en el Getting Up. Sí, de hecho en los grafitis viene ya no solamente información de cómo vivían el graffiti estos chicos, sino incluso un glosario, ¿no? Que son todas aquellas palabras que nosotros, los escritores de graffiti, empezamos a pronunciar y de alguna manera a producirse un vínculo entre todos nosotros y a generarse una escena, ¿no? Hablar, un lenguaje, compartir un lenguaje es formar un grupo, ¿no? Construir una escena. Tienes un lenguaje propio y a partir de ahí te reconoces con el otro, ¿no? Hablas el mismo idioma, hablas el mismo lenguaje. Exactamente. Y eso fue fundamental. Sí. Y todos los conceptos. ¿Ves qué es lo que hay que hacer los graffiti?
rular las firmas por toda la ciudad, todas esas cosas pues salen sobre todo salen de Getting Up. Sí, sí, la gran mayoría, si no todos, muchos de ellos, desde el que comentábamos antes, ¿no? El banco de los escritores, el Writer Bench, un Black Book, el Getting Up, el Tagging, todas esas palabras ya vienen ahí definidas por los propios autores. Porque no olvidemos que al final es un trabajo que hacen ellos y que le entregan a Castleman. Le dice, oye, esto es lo que hacemos nosotros y es lo que nos mola. Y claro, y como decía antes, pues él se queda fascinado. Lo guay de Castleman es que por esa época él prácticamente no sabía qué estaba pasando con su libro, porque él hizo este trabajo pero luego continuó con sus clases y ha estado así durante su carrera hasta que se ha jubilado. Él no ha seguido investigando el graffiti. Sí que le ha gustado siempre, porque eso nos lo ha dicho, pero su estudio sobre el graffiti terminó en el Getting Up, lo recuperó ahora, que luego contaremos, hace un par de años, pero él ha seguido dando sus clases y no sabía nada de lo que estaba pasando. Al contrario que, por ejemplo, Henry Chapman, que sí que luego ha viajado más por Europa y ha tenido influencia con otros libros, como el Spray Canal, pero Castleman no sabía nada. Pues, según montábamos también la charleta esta, estábamos decidiendo a ver qué fotos poner y aquí se ve una foto de Castleman en el metro de Barcelona. Bueno, de esto vamos a hablar ahora. Primero pasamos al segundo bloque, que lo hacemos brevemente, para hablar de algunas investigaciones pioneras relacionadas con el graffiti, ¿no? ¿Quién ha hablado de graffiti que pertenece a otro ámbito, pertenece a otro espacio del arte? Teníamos un montón en los que decidir y Ramón me dijo, oye, elige unos cuantos los que a ti te resulten más interesantes y por deformación quizás yo haya elegido los que a mí me resultan más interesantes, pero hay muchos más, ¿no? El primero que me llamó mucho la atención cuando vi el listado era Brassai, ¿vale? El Brassai es, digamos que de él podemos hablar sobre la observación de los contextos marginales. Brassai lo que hace es documentar las zonas más pobres, no solamente no de Nueva York, sino de Francia. Incluso aquí, comentando con Ramón tiene una historia maravillosa sobre Brassai, porque, cuéntalo tú, porque... Sí, bueno, a ver, todo viene también yo creo que la importancia que en el ámbito de la fotografía y la fotografía artística, pues muchos artistas y muchas artistas le han dado una importancia muy grande a esos grafitos infantiles, como en el caso de Brassai o bueno, luego otros artistas también, como Helen Lewis hay muchos más. Pero Brassai fue como el pionero o uno de los primeros que se fijó en esos grafitos de los niños que no dejan de ser las raíces del graffiti contemporáneo. Entonces, yo para mi tesis estuve ahí un poco investigando pues, lo típico, estoy con la introducción, hablo de Brassai, estoy investigando un poco la obra de Brassai y tal, y de repente leo que Brassai vino a España cuando trabajaba para la agencia Magnum y estuvo en Granada, en el Sacromonte, y yo me quedé loquísimo. Y de repente veo que hay una exposición en Barcelona, lo que pasa es que no pude verla, pero tuve la suerte que la exposición, que la organizaba Mafre o no sé qué, había una página web que podía hacer una visita virtual. Y me pongo a mirar como loco, a ver si veía algo de Sacromonte o de Granada. Y de repente veo que había dos fotos que había hecho Brassai en el Sacromonte. Pues, fue a ver ahí cómo vivían los gitanos en las cuevas y tal. Y había unas fotos pues de graffiti de los gitanos o de alguien que vivía ahí en una cueva. Y de repente me puse a buscar en los archivos que yo ya tenía, porque estaba con la tesis y me había pasado un montón de fotos. No sé si conocéis a Momo, que es un artista actual que bueno, tiene un montón de obras desde hace mucho tiempo. Pero Momo vino a Granada en el año 99, entró en el grupo Los Jinetes del Apocalipsis y bueno, pintaba algo así también más cercano al graffiti, aunque ahora hace otras cosas, pero siempre ha tenido el espacio público así presente. Y Momo cuando vino a Granada se fue a vivir a Sacromonte. Y la primera pieza que se hizo en Granada fue en una casa cueva también de ese rollo. Y cuando me pongo a buscar y veo las dos fotos, es que parecían hasta el mismo sitio. O sea, Brassai había hecho una foto de un graffiti que encima era así como con marrones y tal, como una pintura ahí plástica o hecha con tierra, no sé cómo lo harían.
Y Momo pintaba también así con marrones y es como ahí súper curioso ahí. Pero bueno, no deja de ser una anécdota. Pero una anécdota bastante jugosa, ¿no? Para terminar con esto, citar algunos más de las investigaciones pioneras, las que llevan a cabo John Narr y Norman Mailer, que junto con Capote son son dos de los autores más innovadores dentro del periodismo literario, ¿no? También por deformación, Jean Baudrillard, que se encarga de realizar ensayos y realizar análisis sobre sus culturas, ¿no? Y sobre todo realiza una serie de entrevistas bastante interesantes también. Sí. Y que, bueno, yo creo que con Jean Baudrillard podemos dejarlo ahí. Hay muchos más autores, ¿no? Pero yo creo que estos a mí personalmente eran los que más me llamaban la atención. Sí. Pasamos al último bloque y ya os dejamos, que es el legado de Castellman, el legado de Craig, el seguido o continuado, o como queramos verlo, por la asociación Indage, ¿no? Sí. Bueno, esta foto viene a colación de el viaje que hizo Craig. No sé si aquí en Málaga tuvisteis la oportunidad de verlo. Estuvo aquí en Málaga en el 2018. Hecho, se encargó Keiko. Sí, Keiko fue el que organizó aquí la movida con él. Estuvo en Málaga, estuvo en Granada, estuvo en Valencia, estuvo en Barcelona y en Madrid. Y bueno, todo eso viene a raíz de la publicación de una reedición que se hizo de Getting Up en el 2012, en la que un miembro de la asociación, Fernando Figueroa, hizo el prólogo del libro, se encargó del prólogo. Entonces, bueno, a Fernando le encargaron el prólogo, pues, como imaginé, pues él flipó porque, ya ves, el prólogo de este libro, pues una pasada. Entonces, cuando terminó, pues ya le dio curiosidad porque él había hecho el prólogo del libro de Craig Castellman, pero no conocía a Craig Castellman. Entonces, se puso en contacto con la editorial, creo que fue así, o no sé si por aquí estaba el contacto, y le escribió un correo electrónico preguntándole que si estaba vivo, ¿verdad? Entonces, pues Craig le contestó y estuvieron como ahí varios años pues, entablando una amistad a distancia por correo electrónico, hasta que un poco después de constituirse la asociación Indage, que fue en 2016, como he dicho, pues Fernando nos anunció que estaban ya casi cerrando un viaje de Craig a España y que quería venir, quería explicar cómo había sido el proceso de trabajo de Getting Up y quería viajar a las máximas ciudades posibles, que le buscáramos espacio y sitio. Y entonces pues, nos pusimos en marcha y bueno, pues todos conocéis. Organizamos el que llamamos el Castellman Tour. Craig Castellman, no sé si tiene, bueno, tendrá así 80 y tantos años. Pues ahí estaba el tío viajando él solo en autobús por toda España, quedando con nosotros y pues una persona maravillosa también, súper humilde, súper, bueno, que se sorprendía con todo, le encantaba todo, no le venía nada mal. Los que lo habéis conocido seguro que pensáis igual. Y bueno, por ejemplo, en Granada pasó una cosa muy guay, que en Granada, aparte de las dos conferencias que organizamos, también organizamos un muro para que los escritores de allí pues, pintaran un muro así típico de dominguero y pues para estar ahí pintando y charlar así con Craig y tal. Entonces pasó una cosa muy guay, es que en el muro donde estábamos pintando, que es el que estáis viendo en la imagen, eso fue entre semanas. Entonces justo al lado había un instituto y el profesor de educación plástica que desde la ventana estaba viendo el muro donde estábamos pintando, pues vio que estaba justo al lado y dijo, pues venga, pues vamos a bajar, me bajo a la clase para que veáis cómo pintan los chavales tal. Entonces bajó a la clase sin ninguna pretensión, solo pues, en plan pues, para que nos vieran pintar. Y entonces pues ya se puso así a preguntar y tal, le explicamos el porqué de esa exhibición, que estaba Craig, le explicamos quién era Craig Castellman y de repente yo se lo presenté al profesor, a Craig, y no sé, estuvimos así hablando y tal, y entonces empezaron a acercarse los alumnos y vi que de repente pues se improvisó una charla, una conferencia ahí en medio de la calle y los alumnos ya podéis ver que se quedaron embelesados y fue ahí como un momento ahí súper mágico. Yo incluso me aparté ya hice la foto y me quedé así, los alumnos subiéndose hasta las ventanas, no llegaban y veis que se subieron ahí porque no veían y tal y no sé, como un momento súper mágico y que decía mucho de su persona, dice mucho de su persona.
Pues siguiendo con el trabajo de Indague, este libro lo presenta en su momento Indague en colaboración con Torno Urbano, que se llama justamente Levantarse otra vez, 40 años después del Getting Up. Y lo que contiene, en parte, es... un poco lo que hemos explicado aquí también. Efectivamente. Parte de la obra de él que estaba sin publicar, un montón de archivos que encuentra él en casa. Y... Sí, porque en el proceso este en el que estaban picando a Craig para que viniera a España, paralelamente a la organización de ese viaje, tanto Fernando Figueroa como Jaume Gómez, que es otro miembro de la asociación, otro compañero, pues ya sí, a través de correo electrónico y tal, como ya cogieron algo de confianza con él, pues empezaron a preguntarle, oye, ¿no tienes fotografías por ahí negativas o algo tienes que tener por ahí de tu tesis o de tu libro? Y entonces Craig dijo, sí, bueno, a lo mejor tengo por ahí algo, pero lo tengo ahí muy desordenado, tal. Tú vete ahí a tu garaje y busca, que tienes que tener algo. Y en total, que al final lo convencieron, buscó ahí en su garaje, en las cajas que tenía tal, y encontró pues un montón de negativos, una caja llena de fotografías suyas, de su tesis, súper desordenado. Y entonces, pues ya lo picaron, empezó a escanear todo y a mandarnos. Los negativos no, escaneó las fotos que tenía reveladas. Y entonces, así es como hicimos este pequeño libro, que lo hicimos pues también un poco porque ya que venía aquí a España, pues queríamos complementarlo con alguna publicación que explicara un poco pues su trayectoria. Y ahora, como sabíamos que tenía más material, que aquí solo nos había enviado una parte porque era lo que él había escaneado, pues ya un mes siguió picándolo. Hasta que al final Craig dijo, mira, te mando como sea lo que tengo, porque yo no tengo ganas de escanear, porque Craig y la tecnología no se llevan muy bien, no le gusta nada, no le gusta la videoconferencia. Y entonces directamente le mandó un maletín hace unos meses a Jaume, y ese maletín pues, estaba lleno de recortes de periódicos, recortes de revistas, negativos por un tubo, diapositivas, un montón. Y entonces, pues claro, Jaume, porque además Jaume ni lo sabía que se lo había enviado. Craig se lo envió y cuando llegara, pues ya... Y cuando llegó, pues Jaume flipó, nos lo dijo a toda la gente de la asociación, mira lo que me ha llegado, ¿qué hacemos con esto? Estoy flipando. Y entonces pues decidimos que con ese material íbamos a hacer una nueva publicación, esta vez algo así como más grande. Y al final esta publicación lo que hemos decidido que contenga son el nuevo material que nos ha mandado físico, que ya estamos escaneándolo a buena resolución y tal. Hemos recuperado las entrevistas de su tesis que las vamos a traducir, bueno, estamos en ello. Y luego ese trabajo que hicieron los alumnos que hemos contado al principio, que fue como una especie de fanzine del cual luego salió el libro, la tesis y el libro, pues ese trabajo queremos hacer un facsímil, que es como una copia tal cual, e introducirla también en el libro. Se va a llamar Nasty Stuff, que es el nombre que le pusieron los escritores a ese trabajo. Y la portada la hizo uno de ellos, entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido... Spoiler. Dale a... Entonces hemos hecho como un pequeño teaser, os lo vamos a mostrar en exclusiva, porque todavía no está en ningún sitio, porque obviamente todavía no tenemos el libro, estamos en proceso ahora mismo de hacerlo, pero bueno, tenemos preparado este teaser para cuando saquemos el libro, no sé si haremos algún crowdfunding o algo así, y lo hemos enseñado dos veces, en Pamplona, en un festival, y ayer en Alcoy. Hoy es la tercera vez que se llama el vídeo. Es muy cortito, pero está guapo, ahora veréis. Terminamos con esto y ya disfrutamos de la exposición o preguntáis lo que sea.
la música está compuesta por Calagas 13, que es fundamental, ¿no? Hay que hablar también del tipo que le pone la música a esto. Y por nuestra parte, todo está dicho. Si queréis comentar alguna cosilla o hacer algún tipo de pregunta o simplemente hablar de algo. No, ¿verdad? Yeah. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.